Agradezco a Dios por cada uno de ustedes. Mi nombre es Salvador Campos y estamos pastoreando el Templo Fuego Pentecostés a un costado de ahí del aeropuerto. Gloria a Dios y Dios bendiga a mi hermano Robles por haberme invitado aquí a este lugar. Gloria a Dios. Voy a invitarles, mis amados hermanos, a meditar en la palabra de Dios en el libro de Marcos. Si usted lo tiene, póngase en sus pies. Marcos 16, versículo 17. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra. ¿Le gustaría ponerse de pie en reverencia a la palabra de Dios, mi amado hermano? Gloria a Dios. Dice la Escritura, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 16, versículo 17. Dice así: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieres cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cierre sus ojos. Padre, en esta preciosa tarde estamos delante de tu divina presencia, pidiéndote, Dios, que seas tú, Dios, tomando, Dios, mi vida, quemando estos labios de barro, Padre, y que tu palabra en esta preciosa tarde pueda, Dios mío, llegar hasta lo más profundo de nuestro ser, y que empiece, Dios mío, a crear algo, Dios mío, importante en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre. Que la fe aumente, Dios, en estos momentos, Padre, y que tu nombre sea enteramente glorificado. Usa estas manos también, Padre, para que pueda haber sanidad y milagros, Padre, en esta preciosa tarde, y que tu nombre sea enteramente glorificado. Te honramos y te glorificamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. Dice la Escritura, mi amado hermano, que estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. Amén. Estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. Estas señales no son para los incrédulos. Estas señales son para ¿quiénes? Los creyentes. Pero hay algo muy importante. ¿Qué autoridad, qué credenciales tiene el cristiano solamente, amado hermano, por haber creído en Cristo Jesús? Estas señales, amados hermanos, siguen al creyente. Quiero decirle, mi amado hermano, que el tiempo de los milagros no ha cesado. El tiempo, amado hermano, de la sanidad no ha cesado. Sigue vigente, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Den un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Que sea fuerte, porque es para Cristo Jesús. Estas señales
las puede tener usted y yo solamente, hermano, por el hecho de creer en Cristo Jesús. Dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen. Nada más a los que creen. A los incrédulos no. Nada más a los que creen. Y la primera señal, dice la Escritura, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuántos de ustedes han echado fuera demonios? Hace su mano. ¿Cuántos de ustedes, amados hermanos, se han enfrentado al reino de las tinieblas, al reino espiritual? Nosotros tenemos la primera autoridad, que es autoridad sobre el reino espiritual, amado hermano. En mi nombre echarán fuera demonios. Estando, hermanos, en la ciudad de Chihuahua, y al tener solamente un año de convertido, llegó, hermanos, un tío mío. Ese tío llegó en una forma extraña, y al estarlo mirando, empecé a mirarlo y a verlo, que empezó a retorcerse. Empezó a caer al piso y empezaba a moverse en forma de una serpiente. Y yo tenía solamente un año de convertido. Pero sabía, amado hermano, que estas señales seguirían al creyente, que nosotros como hijos de Dios tenemos autoridad sobre el reino espiritual. ¿Y sabe qué hice? Creí en la palabra de Dios y me lancé, hermanos, directamente donde estaba ese tío que venía drogado, porque él empezó a hablar en una forma, hermanos, que no era su voz. Yo conocía la voz natural de él, pero él empezó a hablar en otra voz. Una voz, amados hermanos, muy diferente, y de repente se mezclaban varias voces en ese tío, porque le entraba muy duro al alcohol y le entraba muy duro a las drogas. Y mi amado hermano, escúcheme muy bien, con ese año solamente de convertido, creí en la palabra de Dios y fui, amado hermano, y como me habían enseñado a mí a estar orando y cómo se debería echar fuera un demonio, yo fui, hermano, con los ojos abiertos. No podía ir a ministrar, hermanos, con los ojos cerrados, sino que con los ojos abiertos fui y empecé a reprender en el nombre de Jesús. Empecé a clamar el poderoso nombre de Jesús. Empecé a clamar: la sangre de Cristo tiene poder. Empecé, amado hermano, a hacer eso, y el enemigo se sometió, amado hermano, y empezó, hermanos, poco a poco a ser liberado esa persona. Usted, amado hermano, tiene la autoridad de echar fuera demonios. Usted tiene, amado hermano, la autoridad, porque Dios nos ha dado. Estas señales seguirán solamente a los que crean. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Aquí, hermanos, hay una colonia cerca. Estaba también una persona muy endemoniada. Se había peleado, había tenido un altercado con su padre. Era, hermanos, una guerra que tenía hijo y padre. Y este hijo empezó a maldecir a su padre y empezó a endemoniarse. Desde la mañana empezaron a llegar
hermanos para ver si lo podían echar fuera este demonio. Y no. Después trajeron a un pastor, y ese pastor trajo una parte de su congregación y querían echar el demonio por medio de un teclado y cantos de alabanza. Otros, amados hermanos, agarraban a ese demonio, a ese endemoniado, y le empezaban a echar aceite, aceite y aceite y aceite, y no funcionaba nada. Me mandaron a hablar porque la situación era difícil, y cuando fui, amado hermano, escúcheme muy bien, estaban algunos pastores batallando, y recuerdo que un ancianito y un servidor conocíamos, amado hermano, cómo y de qué forma poder liberar a estas personas endemoniadas. Y Dios, por su grande amor y su grande misericordia, dejó libre después de haber batallado desde la mañana casi hasta la tarde para poder echar fuera ese demonio. Cuando fue libre esta persona, este joven, juntamos al padre y juntamos al hijo para que se pidieran perdón el uno al otro. Empezamos a orar por ellos, empezamos a ungirlos con aceite y sellarlos con el poder glorioso del Espíritu Santo, y empezamos, amado hermano, para que ellos empezaran a tener amor entre sí, y ahora ellos alaban y glorifican a Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Déselo fuerte. Me mandan a hablar, amado hermano, que un joven había tenido problemas con la esposa, y esta persona se subió al techo de su casa, se amarró una soga y se dejó caer, y cayó, amado hermano, hasta el piso, casi ahorcándose y casi muriéndose. Y fue un hermano que oyó el trancadazo ahí en el piso, en el suelo, y logró quitarle la soga del cuello. Cuando le quitaron la soga del cuello, se lo llevaron inmediatamente para el Seguro Social, y del Seguro Social, cuando ya se había recuperado, lo llevaron para su casa, y en su casa empezó a convulsionar. Empezó el demonio a apoderarse de esa persona. Fíjese nada más cuáles son las razones del por qué entran los demonios en las personas. Cuando me hablan, estaban, amados hermanos, unos pastores también ahí, y decía la pastora: ayúdale al hermano Campos. Le decía a su esposo el pastor, y decía el esposo del pastor: es que yo no ando preparado. Mis amados hermanos, si vamos a hablar de preparación, qué bueno, pero el cristiano debe estar preparado, amado hermano, desde el día que acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús, porque ha dado autoridad al creyente, autoridad sobre el reino espiritual. Y estas señales seguirán a los que creen. Fue liberado, amado hermano, ese joven. Y Dios, amado hermano, ha usado mi vida, lo digo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para ese trabajo. No digo ministerio, amado hermano, porque es algo duro este trabajo. Pero si nosotros nos consagramos a Dios, nos metemos a leer la palabra de Dios, Dios respalda su palabra, y Dios respalda también
la fe de cada uno de nosotros. Den un fuerte aplauso pues a Cristo Jesús. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y la segunda cosa es, hablarán en otras lenguas. ¿Alguno de ustedes ya ha sido bautizado con el poder glorioso del Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice la Escritura, amado hermano, que el Espíritu Santo llega a la persona cuando Él lo desea. Y dice la Escritura que tú y yo podemos pedir el bautismo con el Espíritu Santo. Nosotros podemos pedir la llenura y la manifestación, para que usted, amado hermano, pueda estar teniendo el bautismo con el Espíritu Santo. Es la evidencia de hablar en otras lenguas. Pero no todos, amados hermanos, hablan lenguas, porque hay lenguas humanas, hay lenguas angelicales y hay lenguas demoníacas. Y uno tiene que tener el discernimiento para saber qué tipo de espíritu está obrando en las personas. Dios, amado hermano, se enseña a través de la Escritura y dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Autoridad sobre el reino espiritual. Y dice: hablarán nuevas lenguas. Quiere decir, amado hermano, que también tenemos autoridad sobre el reino universal. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. En mi primer pastorado, amado hermano, cuando empecé el pastorado, fue, hermanos, en la sierra. Una iglesia muy grande, muy preciosa. Yo me subí, amado hermano, hacia lo que es la parte de arriba. Había una parte donde estaba, hermanos, ahí la oficina. Yo empecé, mi amado hermano, a estar orando. Y le dije a Dios: Dios mío, si tú me has dado este ministerio pastoral, yo necesito también la unción de tu Espíritu Santo. Yo necesito también, Dios mío, que tú vengas a mi vida y me llenes de tu presencia. Cuando empecé a orar, mi amado hermano, yo no sé cuánto tiempo pasaría, pero yo estaba hablando concentrado, hermanos, en oración hacia mi Padre Celestial. Y de repente en la oración empezaban, hermanos, a estar saliendo, hermanos, de mi boca, de mis labios, diferentes lenguas. Lenguas, amados hermanos, que yo no conocía. Y sentí la presencia de Dios, amado hermano, de una forma sobrenatural. Porque anteriormente, amado hermano, estábamos en una célula. Teníamos una célula, pero en esa célula, mientras estaba llevando el servicio, en una parte de arriba también, quiero decirle, mi amado hermano, el lugar era un cuarto regular, normal. Empezó a llenarse de una luz, hermanos, sobrenatural. Una luz, hermanos, impactante. Una luz, hermanos, muy fuerte. Y se sentía la presencia de Dios grandemente. Y los que estaban ahí empezaron a hablar en nuevas lenguas. Empezaron a glorificar a Dios en otras
lenguas. ¿Sabes por qué, mi amado hermano? Porque el Espíritu Santo todavía sigue bautizando en estos tiempos. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Autoridad sobre el reino universal, estando, hermanos, ahí en la sierra, hablando, hermanos, nuevas lenguas. Allí fue donde experimenté, amado hermano, esa preciosa experiencia de la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por eso dice la Escritura: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Dice la Escritura también: tomarán en las manos serpientes. Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad que sí? Estas señales solamente siguen a los que creen. Tomarán en las manos serpientes. Eso quiere decir que usted y yo tenemos autoridad sobre el reino animal. Dice la Escritura, amado hermano, que el apóstol Pablo lo llevaban prisionero. Y allá, hermanos, en donde iban, había una isla, la isla de Malta. Y ahí, hermanos, la embarcación se rompió. Tuvieron un accidente naval. Los presos los bajaron a esa isla. Y como estaba haciendo algo fresco, amado hermano, dice la Escritura que empezaron a hacer una fogata. Y el apóstol Pablo empezó a recoger leña, pero en esa leña estaba una serpiente que se le pegó en la mano al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo sabía, hermanos, que él tenía autoridad, tenía la unción, tenía poder, y se prendió la víbora. Esa serpiente le clavó, amado hermano, sus colmillos quizá en su brazo, pero el apóstol Pablo, hermano, se la sacudió y cayó la serpiente en el fuego. ¿Qué quiere decir esto? Esto, amado hermano, ellos pensaron, los nativos, que el apóstol Pablo iba a caer muerto. Ellos dijeron: algo le anda pasando, porque ahorita se va a morir, porque las serpientes de aquí son muy venenosas. Pero quiero decirle, mi amado hermano, Pablo sabía de la autoridad sobre el reino animal, y quiero decirle, las personas empezaron a esperar que cayera muerto el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo, hermanos, nunca le pasó nada por esa mordedura de serpiente. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo sabía de esto. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Aleluya. Han llegado ahí, hermanos, a la iglesia, y a una hermana le picó una viuda negra. ¿Y sabe lo que es picar a una viuda negra? Aquí, hermanos, en el norte, la viuda negra, hermanos, es un animal, hermanos, muy ponzoñoso y mortal el piquete. Cuando fuimos a orar, escúchenme muy bien, pusimos las manos sobre esta hermana, y esta hermana quedó sana para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y no necesitó de ningún antídoto, porque sabíamos, amado hermano, que estas señales seguirán a los que creen. Den un fuerte aplauso a Cristo Jesús.
Y estaba orando a Dios y le decía: Dios mío, háblale a mi hijo. Tengo un hijo, amados hermanos, como que sí quiere, como no, que no quiere. Le gusta mucho andar en los gimnasios, ahí, hermanos, peleando. Le gusta ser boxeador. Y a mí me gusta que sea boxeador, pero contra el enemigo, que él pueda servirle a Dios. Esos son los verdaderos boxeadores, los que luchan, amado hermano, en contra del enemigo. Dios llamó, amado hermano, a ese hijo, lo llamó para el pastorado. Pero el enemigo, amados hermanos, ha hecho todo lo que ha estado de su parte para matarlo. Muchas veces no ha querido matar, pero muchas veces, amados hermanos, nosotros como padres tenemos que estar creando, hermanos, una barrera de protección, un vallado de protección, porque también Dios nos ha dado esa autoridad, amado hermano, de estar haciendo vallado, de estar intercediendo por las personas para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Denle un fuerte aplauso a Cristo Santo. Llegó mi hijo Emanuel, porque lo habían picado 2 alacranes en su mano. Y yo le dije: estas señales seguirán a los que creen. ¿Crees tú que Dios te puede sanar en esta hora? Y dijo: sí. Y si te sana, ¿qué vas a hacer tú? ¿Le vas a echar ganas con Dios? Dijo: sí. Muy bien, vente, vamos a orar. Y empezamos a orar, amado hermano, porque ya traía hinchada su mano. Y Dios hizo ese milagro de sanidad en su mano. Y yo le doy honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque dice la Escritura: tomarán en las manos serpientes. Y Dios, amado hermano, hará un milagro, como lo he hecho en algunas ocasiones con ustedes. Dios es poderoso, Dios es grande, amado hermano, para estarle dando a cada uno de nosotros dones, ministerio, pero sobre todo creyente, toda aquella persona que cree en Cristo Jesús, Dios le ha dado autoridad, amados. Autoridad es suya y autoridad es mía. Solamente lo que pide Dios es que nosotros creamos. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Aleluya. Dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. También nosotros como creyentes tenemos autoridad sobre el reino mineral. Dios, amado hermano, ha estado también haciendo milagros, porque muchas veces los evangelistas y los misioneros han ido a estar predicando la palabra de Dios en diferentes partes, y en la comida, hermano, les han estado echando polvos. En el agua les han echado, hermanos, otras cosas, algún mineral, hermanos, para matarlos o hacerles algún mal. Pero, amado hermano, ¿cuántos oran por la comida? ¿Cuántos oran por la bebida? Eso, amado hermano, es muy importante, porque Dios también ha dado esta autoridad. Primero, autoridad sobre los demonios, o sea, en el reino espiritual. Autoridad para hablar en nuevas lenguas. Esto es autoridad en el reino universal. Tomarán en las manos serpientes. Autoridad sobre el reino animal. Y si bebieren cosa mortífera, esto quiere decir autoridad sobre el reino mineral. Y ahí le va algo muy importante. Lo otro: sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué sucede? Y sanarán. Escúcheme muy bien.
estando joven todavía, yo comencé en las cosas de Dios a los 17 años. Y cuando yo me enteré, amado hermano, de la palabra de Dios, y empecé a experimentar y a vivir, amado hermano, lo que la palabra de Dios enseñaba. A mí me gustaba estar leyendo todo lo que se pudiera, hermano, aprovechar el tiempo. Cuando iban a ver los servicios, amados hermanos, asistía yo a un templo llamado Ebenezer en Chihuahua. Y escúcheme muy bien, a mí me daban ansias que no abrían la puerta. Yo quería entrar porque estaba sediento de la palabra de Dios. Quería aprender más de la palabra de Dios. Quería estar leyendo todo lo que era la palabra de Dios. Yo trabajaba, amados hermanos, en trabajo de lo que era la albañilería. Y mire, escúcheme muy bien. A la hora de la comida nos daban 1 hora, pero en lugar de comer, yo me subía al piso de arriba y me sentaba, hermanos, a estar alimentándome primero de la palabra de Dios. Den un fuerte aplauso a Cristo Jesús. A los 17 años me dijeron: hijo, me dice mi madre, hijo, a tu abuelo ya no tuvo remedio. Nos lo van a entregar ya para que se muera aquí. Vamos a estarlo cuidando nada más. Cuando ya deje de respirar, pues ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero yo estaba creyendo en la palabra de Dios. Cuando lo trajeron para que él reposara solamente unos días y muriera, empecé a leer esta escritura: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fui, amado hermano, y empecé a ponerle las manos a mi abuelo y se levantó de la cama sano para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Den un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Estando predicando, hermanos, enfrente del mercado de abastos, ahí teníamos una célula, amados hermanos, y llegó una señora desesperada con su hija. Tenía una niña de brazos que traía una vela muy grande, amado hermano, en esta parte. Era algo, hermanos, que se miraba fea. Esa niña con una bola deformada se miraba. Y empezó a escuchar esta misma predicación que yo estaba predicando ahí. Y esta mujer dijo: pastor, ore por mi hija. Y le dije: ¿tú crees que Dios pueda hacer un milagro en la vida de su hija? Y me dijo: sí lo creo. Y empezamos a orar por esa niña, amado hermano, y esa bola literalmente se quitó, hermanos, de esta parte de su cuerpo. Dios sigue haciendo milagros, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Estando, hermano, en la colonia aeronáutica, enfrente del mercado, ahí estábamos haciendo, hermanos, otro servicio al aire libre. Empezamos a predicar la palabra y yo les dije a mis hermanos: pasen los que tengan necesidad, pasen los enfermos. Y estaba ahí una hermana, una señora, y dijo: hermano, yo tengo que ir a una cita porque me van a internar, porque me tienen que quitar un tumor que tengo en mi cabeza. Me programaron, pero no me dieron esperanza de vida. A lo mejor voy a morir, pero yo quiero estar bien con Dios. Y le dije: mira, mujer, para el que cree, todo le es posible. Y empezamos a orar, hermanos, por esa mujer. Ella fue, amado hermano, al Seguro
social. Le empezaron a hacer un chequeo. Y mire lo que pasó. Le dijeron, yo no sé qué fue lo que sucedió. Yo no sé qué fue lo que pasó. Pero usted está completamente sana para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Había, hermanos, en la sierra un hombre que tenía sus pies completamente llenos de llagas. Estaban pudriéndose los pies. Fui, amado hermano, a buscar a este hombre. Empecé a poner las manos sobre sus pies. No me dio pena, amados hermanos, poner las manos sobre esas llagas que se estaban pudriendo. Y Dios, yo no sé cómo le hizo, yo no sé cómo actuó Dios, pero Dios hizo un milagro en los pies de esa persona. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Me pusieron como encargado, amado hermano, de una célula. Esa célula empezó a tener 5, y luego 10, y luego 15, y luego 20 personas, amados hermanos. Cuando yo empezaba a ir a la iglesia, esa célula, hermanos, la pusieron a mi cargo. Pero había un niño ahí, hermanos, paralítico, que no podía, hermanos, caminar. Empecé, hermanos, a orar. Lo digo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos a orar por ese paralítico, y el paralítico, hermanos, se levantó para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estas señales seguirán a los que creen. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Dios es bueno, es misericordioso, amado hermano. Saliendo de un servicio, me hablan, amados hermanos, del celular, y me dicen, oiga, usted es pariente del señor Ramiro Cruz. Dije, ¿por qué? ¿Qué pasa? Se está debatiendo entre la vida y la muerte. Lo acaban de atropellar. ¿Qué es usted? Le dije, yo soy su pastor. ¿Y dónde está su esposa? Su esposa anda de viaje. ¿Y sus hijos? ¿Dónde están? Sus hijos no viven aquí. Entonces usted puede venir para estar mirando a esta persona, porque se está debatiendo entre la vida y la muerte. Amados hermanos, fue algo también bien tremendo. Fue algo, amado hermano, una experiencia tremenda. Cuando yo empecé a entrar al seguro social, yo estaba desesperado, amados hermanos, y quería ver a mi hermano que lo habían atropellado. Yo me colé, hermanos, como pude a seguridad. Me metí, hermanos, hasta donde estaban tratando de resucitarlo. Cosa, amados hermanos, que es prohibido entrar, hermanos, donde tienen, hermanos, los doctores que están, hermanos, sacando la vida o resucitando a las personas. El hermano tenía, hermanos, su mano completamente destrozada y para un lado. Su piel los tenía volteado, hermanos, para un lado también destrozado. Su ojo, hermanos, grande, hermanos, se estaba saliendo a modo de reventarse. Tenía un hoyo, amados hermanos, aquí en su garganta, y en su cabeza, hermanos, estaba abierta completamente, saliéndose, hermanos, las vísceras, saliéndose, hermanos, el cerebro mismo, hermanos, de su cabeza, por tal situación. Me dijeron, ¿qué está haciendo usted aquí? ¿Por qué se mete a este lugar? Les dije, permítanme solamente orar por él. Y amado hermano, empezamos a orar por Ramiro. Y después, amado hermano, de varios días, Dios hizo un milagro
y Dios lo sacó de ese hospital sano para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Denle un fuerte aplauso. Un mes duró esa persona, hermanos, en una situación difícil. Y después le platico al hermano y le digo: hermano, estabas muerto completamente un mes. ¿Qué sentiste? ¿Qué viste? Y me dijo: hermano Chava, tenía un mes en el infierno. Estaba dentro del infierno y Dios, por su grande misericordia, lo sacó de ese lugar, y ahora él testifica, es miembro de la iglesia. Él testifica lo que Cristo hizo para honrar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. En mi nombre pondrá las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Al año y cachito, cuando me llevan para la sierra para recibir mi pastorado, escúcheme muy bien, íbamos a una misión que teníamos en Santa Clara. Estábamos pastoreando una región de Namiquipa llamada Santa Catalina de Villelas, y íbamos un poco tarde. Iba, hermanos, el chofer a todo lo que tenía para llegar temprano, para llegar a tiempo. Y en una cuna, amados hermanos, un lugar muy pedregoso, en una cuna, hermanos, saltó, hermanos, la troca. Y todos, hermanos, unos por un lado, otros por otro lado. Y mi hija, la mayor, cayó, hermanos, entre las piedras. Y ahí, hermanos, perdió la vida. Murió. Su cara completamente destrozada, su cabeza abierta, sus manos también. Y yo dije: Señor Jesucristo, ahora me están dando el pastorado. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo les voy a decir a las personas que nomás vine para que se me muriera mi hija? ¿Sabes una cosa, Dios? Yo en este momento, Dios, la pongo en tus manos. Y la agarré, amados hermanos, en mis brazos. Y me dijo el comisario Giral: llévela de inmediato, porque tenemos que hacer papeleo para que se lleve este cuerpo. Usted no lo puede tener. Le dije: permítame, comisario, permítame nada más un momento. Agarré a mi hija y la llevé, hermanos, a una montañita que estaba ahí, y empecé a alzarla a mi hija, hermano. Yo decirle: Padre, tú eres un Dios de milagros, tú eres un Dios de poder, tú eres un Dios que todavía haces maravillas. Y Dios, hermano, la sanó para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El comisario no sabía qué es lo que estaba pasando. Las personas que estaban ahí no supieron realmente qué estaba sucediendo, porque Dios nos ha dado también autoridad de resucitar muertos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mi hija, amado hermano, estaba sufriendo. Yo no sé qué es lo que estaba pasando con ella. 2 años, hermanos, en silla de ruedas. Y yo dije: Señor, yo sé que tú puedes hacerlo. Lo has hecho tantas veces. ¿Por qué ahora he dudado tanto? Yo quiero a mi hija que me esté ayudando aquí en la alabanza. Yo quiero a mi hija que me esté aquí acompañando. Yo no quiero verla en silla de ruedas mientras yo estoy orando por los enfermos y sanando a unos de una cosa y otros de otra cosa. Y están viendo a mi hija en silla de ruedas. ¿Qué va a pasar aquí? Dios, ayúdame. Y no había respuesta, mi amado hermano. Entré en un ayuno de 80 días. Solamente, hermanos, en la noche me comía un pedacito de pan o un pedacito de cualquier cosa y un traguito de agua, hermanos, para no morir. Entrando, hermanos, ahí
días que le había prometido a Dios, vino un profeta y me dice en los oídos: por cuanto tú has honrado mi palabra, yo también he honrado tu fe. Ve, pon la mano sobre tu hija y tu hija se levantará de esa silla de ruedas. Fui, hermanos, a la voz de Dios y a la voz del profeta. Puse la mano sobre mi hija y mi hija se levantó después de 2 años estar en una silla de ruedas, hermano. Ponte de pie.